Empieza en ti te ayuda a dar el primer paso para reinventarte, descubrir o explotar tu potencial y lograr absolutamente todo lo que te propongas. Soy Paola Zurita y en este espacio encontrarás diferentes pláticas con expertos y amigos sobre diferentes temas que te pueden llegar a dar curiosidad y que son importantes para obtener respuestas. También encontrarás tips o recomendaciones para dar el siguiente paso y lanzarte a hacer lo que quieras, porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo lunes. El episodio de hoy va a estar bastante interesante. Creo que es un episodio que nos va a aclarar ciertas dudas, algunas preguntas que podemos tener acerca de la depresión. Creo que constantemente escuchamos esta palabra, constantemente nos sucede que vamos topándonos con alguien o conocemos a alguien que tiene depresión y muchas veces no sabemos ni qué significa verdaderamente o cómo tratar a esas personas o cómo poder hablar de ese tema o hacer las preguntas adecuadas. Y pues desde la simple raíz que a veces no entendemos ni siquiera lo que es tal cual, sino más bien lo que vamos escuchando alrededor de ello. Entonces, la invitada elegida para el día de hoy es alguien perfecta para tocar este tema porque no solo ha pasado por depresión, sino que también ha creado un sistema de vida a través de algo que ella vivió y hoy tiene millones de herramientas a través de su contenido, podcasts y libros donde comparte diferentes cosas alrededor de este tema. Nuestra invitada del día de hoy se llama Haru Escárcega. Bienvenida, Haru, ¿cómo estás? Hola, Pau, bien, estoy muy emocionada, me siento muy honrada de ser tu elegida del capítulo del día de hoy, gracias. Ay, no, gracias a ti por estar por acá. Haru es especialista en crear sistemas de sanación. Ella crea estos sistemas de sanación a través de diferentes herramientas y a través de diferentes técnicas energéticas y ha llevado a pues formar literalmente estos sistemas que te ayudan a estar mejor, a estar conectado contigo mismo. Ella también tiene su podcast que se llama Sorprende mi Universo y un audiolibro que se llama Bailando con el Universo. Entonces, estos dos nombres mágicos hablan de lo mágica que es ella. Ay, Así que qué gracias. emoción tenerte por acá. Ay, yo estoy muy emocionada, gracias. Gracias, Haru. Y pues mira, creo que tengo demasiadas preguntas que hacerte alrededor de estos sistemas de sanación y todas esas técnicas que tú has implementado en tu vida y que al final has logrado crear para estar mejor y estar en conexión. Pero antes de eso, me encantaría que que nos expliques qué es la depresión tal cual. Tú lo viviste, tú lo tuviste. Sí, Háblanos qué es. sí. La depresión literal es una enfermedad mental donde tus químicos cerebrales no están, ¿cómo se dice?, alineados, entonces eso genera una depresión y hay distintos grados de depresión, o sea, puede ser un grado mínimo o puede ser un grado mucho más complicado donde ya tengas ataques de ansiedad o pensamientos suicidas, o sea, para cada quien la depresión se manifiesta de forma diferente. Cuando a mí yo tuve depresión desde que tenía 7 años, como hasta los 23, o sea, 16 años con depresión. Y me llevaron durante estos 16 años con distintos psicólogos por todo México. Y en ese entonces no era tan común, o sea, no era algo tan hablado como ahorita, ¿no? Entonces yo llegué con un psiquiatra, lo último que llegué con él, y él, Esto a tus 7 años. esto fue, el psiquiatra ya fue a los 23, Ok. que no encontraban mis papás que tenían y yo tampoco. Y los síntomas que yo tenía era todo el tiempo quería quitarme la vida, como que todo el tiempo quería quitarme la vida, todo el tiempo tenía como pensamientos pues muy, obviamente muy negativos, no tenía ánimo, o sea, para mis papás no era normal que una niña de 7 años, ¿no? Tuviera como esa, pues sí, esas actitudes o esos síntomas, entonces ellos no entendían. Y ya cuando llegamos con este psiquiatra, que era el doctor Lamoglia, eh, le dijo a mis papás que exacto, que yo tenía depresión clínica y yo que tenía que tomar antidepresivos porque pues mi cabeza y exacto, mis químicos cerebrales no estaban alineados, ¿no? Entonces me detectaron antidepresivos y estuve tomando antidepresivos durante 2 años. Y yo ya no tenía nada que perder, Pau. Entonces un día a mí me hablaron de una sesión que se llamaba Theta Healing. Y Pera, Jaro, perdón que te interrumpa ahí, pero Sí, antes de perdón. entrar a esta parte, no, está perfecto. Yo voy a Yo me desmenuzar emocioné. para Ok, sí. aprovechar todas las preguntas porque creo que es muy interesante poder hablar con alguien ¿cuántos años dijiste que estuviste Desde en los depresión? 7, 16 años. 16 años estuviste en Sí, un depresión. montón. Explícame tantito antes, para ti de tus 7
a los 23, que era donde estabas llegando ahorita del Theta Healing, un poco, ¿tú entendías que tenías depresión? ¿Tú No. simplemente vivías tu vida con pensamientos de cierta manera? Como que, danos como una Sí, imagen de cómo fue estos años para ti. sí. Em, Algo que yo tenía y yo creo que muchas de las personas que tienen depresión es que tú crees que no vales, o sea, tú crees que eres un cero a la izquierda y no encuentras como para qué eres bueno o para qué eres buena. Porque igual cuando tienes depresión, la mayoría de las veces, pues obviamente no tienes autoestima, porque obviamente no hay algo en ti que te genere ese gozo o esa vida, etcétera. Y para mí, obviamente, yo no sabía qué era, qué tenía. Simplemente yo lo único que quería era no vivir. Y entonces nadie entendía nada y era como la niña está loca, llévala al psicólogo porque no sé en qué tiene. Y era bien chistoso porque en los exámenes que me hacía el psicólogo, por ejemplo, era Ujú. como, no, pues, o sea, no sé, eres inteligente. Me acuerdo que yo era muy chica y me decían, no, pero tú eres inteligente, o sea, sabes, como que tienes todo para... Y yo no me sentía así. Entonces, básicamente, cuando tú estás en depresión, es algo que es como si te rebasara eso, ¿sabes? Es como más grande que tú porque te sientes muy mal, muy triste, muy como sin ánimos, sin ganas de absolutamente nada. Y para cada quien es diferente, pero yo así estuve durante muchísimo tiempo. Obviamente ahorita lo que entiendo, por ejemplo, si lo veo desde afuera, si yo todo el tiempo estaba pensando que era un ser a la izquierda y todo el tiempo esos pensamientos generaban pues esa carga electromagnética, ¿no? Así era como yo estaba creando mi realidad. Entonces, obviamente mis pensamientos y mis sentimientos depresivos Te hacían sentir creaban, peor. me hacían, era exacto, era como un círculo vicioso y además entonces, ¿qué generaba yo? Pues obviamente pura carencia en mis relaciones, en mi vida. Eh, Y hubo algo ahí, Haru, que dices que empezó a los 7 años. Ujú, Y esto te lo digo un poco para entender la depresión, porque creo que está bueno aclararlo. ujú, Esto ahorita que dijiste tú de, pero es inteligente, pero tiene todo, pero qué raro. Creo que hay mucha gente que hoy puede tener esos pensamientos ujú, y literalmente lo está pensando desde la ignorancia, ujú, porque yo he estado en conversaciones en donde dicen, ¿cómo que depresión? Sal adelante, muévete, haz. ujú, ujú. Y yo siempre he pensado, no lo he experimentado, pero gente que conozco, tú y demás, me han dicho, es que no es un tema de que le puedas voltear y decir, párate y dale para adelante. Ujú. Es algo mucho más profundo. Sí. Entonces, ¿cómo explicarías a alguien que de pronto puede tener estas dudas de decir, ¿cómo que depresión? Nada de depresión, que le eche para adelante. ¿Cómo le dirías, no, no es cierto, porque esto es, ¿de qué manera? Lo que pasa es que hay muchas cosas que influyen que muchas personas no entienden. Por ejemplo, todo lo que tú experimentas, Pau, o sea, inclusive si te vas, o sea, 7 generaciones atrás, eso te impacta a ti. Ujú. Y hay libros y hay mil cosas. Entonces, si yo ahorita volteo a ver cómo era la dinámica familiar, por ejemplo, o veo desde cómo se sentía mi mamá cuando yo estaba dentro de ella, cómo no voy a tener depresión, ¿sabes? Y no somos conscientes que nunca es como a veces lo que pasa, es la energía de lo que pasa. Porque, por ejemplo, muchas veces tú dices, ah, esta persona, no sé, tiene todo o esta persona, su mamá está ahí. Sí, pero si el grado de presencia de su mamá no está, o si la mamá tiene depresión, por ejemplo, yo veía que mi mamá obviamente tenía depresión porque vivió en un ambiente violento, ¿no? Entonces, como que eso se va como generando, se va como se dice, Pasando. transmitiendo, perdón, exacto. Y hay muchas cosas que influyen que no nos damos cuenta, que van más allá de eso. Y sobre todo, por ejemplo, las personas que nos dedicamos a, a sanar, somos mucho más empáticas o mucho más sensibles. Entonces, Porque ya muchas, estuviste ahí. exacto. Y muchas veces percibes las cosas mucho más. O sea, por ejemplo, te ha pasado que igual y alguien se te acerca y está triste o enojado y de pronto tú estás exacto. Entonces yo creo que desde que yo era muy chica, yo era muy, muy demasiado empática Y muy y sensible. muy sensible y la dinámica familiar y desde antes no era la mejor, porque si tú te vas, por ejemplo, a tus abuelos, lo que sea, si estaban en carencia y estaban en supervivencia, eso por supuesto que se va a pasar y no tiene nada que ver con el dinero, no tiene nada que ver con cómo se ven las cosas afuera, pero como transmitimos las cosas es desde nuestra energía. Y entonces, generalmente hay mucha gente, por ejemplo, que no se da cuenta o que está en depresión, o por ejemplo, hay mucha gente que no se da cuenta que está enojada, porque lo bloquean. Entonces, muchas veces depende exacto el grado de depresión o depende si lo haces funcional o no, pero muchas personas no se dan cuenta y contestando tu pregunta, es que al final para cada quien va a ser totalmente diferente y
algo que sí quiero hablar es que muchas veces cuando no tienes las herramientas adecuadas no puedes entender exactamente por qué o de dónde viene, porque hay mucho más explicación. El psiquiatra me decía, sí, tus químicos cerebrales, no sé qué, pero ahora con lo que yo sé y todos los años de experiencia que tengo, es como, no, pues cómo no pude, o sea, claro que iba a tener depresión si esto y esto y esto, y eres más consciente de todo lo que hay. Y hoy, ¿por qué entiendes que fue algo que se te detonó a los 7 años? ¿Por qué no a los 6? ¿Por Cuando, qué no a los 5? ¿Por qué no a los ajá, 4? Algo que hoy puedas sí, entender desde acá, ujú. desde este momento de vida. Sí, cuando yo tenía 7, mi mamá se fue de la casa porque, exacto, ella no estaba bien estando ahí y la dinámica familiar era muy violenta, pero desde antes, desde antes. Entonces, em, creo que uno eso y dos, creo que yo siempre, lo que hacemos cuando somos muy niños es que generalmente, inconscientemente muchas veces queremos sanar la relación de nuestros papás. Ujú. Entonces creo que eso yo fue algo que yo quise hacer inconscientemente y también creo que todo lo que mis papás tenían entre ellos, yo lo estaba como pues Absorbiendo. absorbiendo, se puede decir. Y también, a ver, o sea, no solamente es algo energético que lo absorbes, pero también si todo el tiempo estás con alguien que piensa súper violento, tú vas a resonar con esa energía. Es como la coherencia con la que vas a estar funcionando. Tus pensamientos van a ser así. O sea, si yo me voy arriba, por ejemplo, mi papá, a su papá lo asesinaron. A los 7 A tu años, abuelo. a mi abuelo lo asesinaron, obviamente, y él nunca lo sanó, o sea, y lo que pasa es que cuando somos chicos y no nos dan como esa nutrición, que obviamente nuestros papás o nuestros abuelos no tenían idea porque no tenían herramientas, hicieron lo mejor que pudieron con la conciencia que tenían, y entonces si no se transmite esa nutrición, pues obviamente eso se va a pasar de generación en generación. Entonces, para mí es muy claro ver cómo la dinámica, ¿sabes? Desde mis papás y Ujú. hasta arriba, eh, era muy claro que yo no me nutrí energéticamente y de amor, y esto hablan mucho en psicología, ¿no? De, por ejemplo, el holding, que es cuando la mamá está sosteniendo al bebé, pero no solamente sosteniéndolo, sino también qué energía tiene la mamá cuando está sufriendo, no está sufriendo, aunque no te digan nada, si tienes esa energía, obviamente eso a ti te va a impactar. Y Haru, ¿tienes hermanos o hermanas? Sí, tengo 2 hermanos. 2 hermanos, son 3. Sí, son gemelos mis hermanos. ¿Son gemelos tus hermanos? ¿Más Sí, grandes o más chicos? más chicos. Y ahí, nada más por entender, Sí. y por entender los sistemas, por entender cómo esta parte, que estoy Ujú. totalmente de acuerdo contigo, cómo hay cosas generacionales que se van pasando, Claro. que uno a lo mejor no tiene de manera consciente, Ujú. pero pues por supuesto que hay energía a nivel celular, todo se va Claro. transmitiendo. ¿Cómo fue esto que describes del ámbito violento, el tema de tu mamá, el tema de tu papá, para tus hermanos? ¿Fue igual Sí. o Para... fue diferente? Y lo pregunto para entender, Ujú, y no ujú. porque uno esté mejor o peor, pero por Sí, entender yo te cómo también explico. influye Ujú. cómo lo Sí, viven las personas. sí, mis hermanos son más chicos que yo. Entonces, si yo tenía 7, ellos tenían, yo creo que 4. Y ellos crecieron, fue muy chistoso porque ellos crecieron, mi mamá, nos vamos todos de la casa y a ellos los Tú manda te con vas mis con tu abuelos. mamá. Ujú. Y a ellos los manda con mis abuelos. Entonces mis hermanos crecieron con mis abuelos. Entonces su realidad es totalmente Ya. diferente porque ellos crecieron como con esta presencia, mis abuelos se dedicaron totalmente a ellos. Y algo que quiero decir es que, por ejemplo, mis 2 papás son doctores. Entonces yo sé que a un nivel alma, yo los elegí a ellos para hacer lo que yo hago porque al final lo que yo me dedico es, digo, no tiene nada que ver con lo que ellos hacen, pero sí es un poco similar de otra forma, Ujú. ¿sabes? Entonces yo sé que todo lo que, porque ellos no entendían lo que yo hacía hasta hace poco, y ha sido interesante como esta dinámica o hasta la misma depresión que yo tuve, por supuesto, ahora de verdad creo que es de las cosas que más me han dado porque gracias a eso yo he hecho todo esto. Entonces es increíble como cualquier circunstancia en nuestra vida es importante para el propósito que venimos a hacer a esta vida. Que me encanta esto que acabas de decir, Haru, de... Y ahorita quiero que retomes desde los 23 que íbamos a entrar al Theta Healing. Sí, sí. Pero me fascina esto que acabas de decir porque creo que todos elegimos justo Ujú. dónde vamos a caer. Ajá. Porque es tal cual el plan de tu alma en donde dices, tengo que aterrizar aquí, con esta vivencia, con esta carencia, con este amor, con esta situación. Como si fuera un mapa perfecto para ponerte en el ecosistema perfecto para sacar tu mayor grandeza. Ujú. Entonces, esto que tú dices, que yo creo firmemente,
¿cómo lo explicarías a Sí. quien a lo mejor desconoce un poco de este tema? Sí. A ver, o sea, somos más que un cuerpo físico, ¿no? Porque tenemos nuestro ser o para algunas personas es nuestra alma. Y más allá, o sea, más allá de esto, ¿sabes? Como El tenemos cuerpo. como, exacto, de nuestro cuerpo tenemos cuerpos sutiles, cuerpos energéticos y obviamente hemos vivido un millón de veces, entonces siempre nuestro ser va a elegir, y aunque suene como muy raro, porque yo sé que para personas que igual y no han trascendido eso o no tienen la conciencia para como darse cuenta de por qué están donde están, porque a veces cuando estás muy enojada de por qué te tocaron esos papás, porque yo lo viví, eh, no te das cuenta, pero Mm. básicamente tú como un ser infinito que eres, eliges a tus papás, eliges tu cuerpo, eliges todo lo que tú requieras para en este plano, en esta realidad, puedas trascender y puedas lograr tu objetivo. Pero también tienes libre albedrío. Entonces, por ejemplo, yo me pude haber quedado en la depresión, pude Ujú. haber quedado ahí de malas, resentida con la vida tantísimos años y elegí otra cosa, ¿no? Y gracias a eso y haber trascendido eso, hoy entiendo muy bien y lo puedo ver claramente, ¿sabes? ¿Por qué elegí a esos papás? Súper chistoso porque mi papá, por ejemplo, mi papá es cirujano pediatra, es del no sé qué, del Instituto de Pediatría en México, ¿sabes? Es como, y es muy bueno en su trabajo, o sea, y quiero resumir algo súper rápido porque él tiene pacientes, ¿no? Y Ujú. entonces, él siempre era como, eso que haces, ¿qué es eso de la sanación? No sé qué. Y un Más que día, venía de un lado, de otro lado, exacto, en la medicina tradicional. exacto. O sea, y entonces hace tiempo, él es de Jalapa, y un día, hace mucho, dos de sus pacientes, que eran dos chavitas de tipo 18, 16 años, otra, les dijo, yo no sé, mija, qué hace, pero vayan con ella porque se ven tristes, ¿no? Y entonces vienen conmigo las dos. Una tenía como 1000 enfermedades, ni me acuerdo qué, exacto, porque ya tiene mucho tiempo. Y la habían operado y la tenían que, o sea, le estaban operando constantemente, tenía unas cicatrices aquí. Y otra se quería suicidar. Y entonces tuve 2 sesiones con ellas. Y ya pasó el tiempo y fue muy chistoso que las dos, o sea, las mamás de las dos, se encontraron a mi papá en la calle y le dijeron como le quiero agradecer porque su hija le salvó la vida a mis hijas. Y ahí fue cuando mi papá dijo, como que, ¿qué es esto que yo no? Ya le puedo creer. Y entonces ya me cree, exacto, o sea, ella me cree, pero justo aunque él no entiende en su parte racional, el otro día yo estaba hablando con él porque él es cirujano. Y le dije, papá, es que tú usas tu intuición y no te das cuenta porque tú, el bebé no te dice qué tiene y tú intuyes ¿Sabes? y sabes con tu experiencia. Es bien muy chistoso. Pero sí, ya me desvié del No, no, tema. no, pero me encanta porque al final todo se va sumando en uno. Y Haru, entonces llegas a este momento A de los los 23, 23, sí. que aquí supongo que ya habías estado en tratamiento Sí, ya. clínico, te Llevaba habían dos dado años. pastillas. Sí, yo empecé a los 21 años con pastillas cuando estaba en la universidad y me sentía súper mal porque eso hacen las pastillas. Y yo no quiero que juzguen las personas porque seguramente aquí muchos, si toman pastillas, o sea, es una herramienta. Pero el tema es que a mí, ya, o sea, yo me sentía, igual ya no tenía estas, me dan unas crisis de ansiedad horribles de que me quiero, ¿Con todo y horrible. la pastilla? Sí, después como que disminuyó, depende de las dosis o lo que sea, y se supone que cuando tomas antidepresivos, pues no puedes quitártelos de la noche a la mañana porque tu cerebro, Ujú. sí, es un tema. Y yo llego a una sesión de esto que se llamaba, en ese entonces no sabía qué era, y era Theta Healing. Theta, todos tenemos, bueno, ondas en el cerebro, y Theta es un tipo de onda, y Healing, pues es de sanar, y Theta Healing es una técnica de una americana que se llama Diana, y ella lo que hace es que tú te conectas en esa frecuencia y tú cambias tus creencias, puedes cambiar tus creencias, ¿no? Entonces yo tomé una sesión y yo decía, yo nunca había sentido tanta paz en mi vida, o sea, como que era una sensación tan desconocida, pero al mismo tiempo fue como, ¿qué es esto? Quiero estudiar. Le dije, ¿cuándo tienes cursos de esto? Y me dice, no, pues en un mes. Ok. Y yo nunca me imaginé que me iba a dedicar a esto, o sea, yo iba porque me sentía muy bien y no me quería morir, entonces eso era Claro. un avance. Y entonces yo Tú empezaba, ahí seguías con pensamientos sí, suicidas de quererte quitar la vida y sí, demás. sí, 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 sí. Con todo y las pastillas. Sí, sí. O sea, porque las pastillas lo que hacen es que o sea, o sea, como que te ponen en un estado un poco más relajado. Depende, es que hay Depende de depende de cada tu quien, en tu tratamiento, sí, en experiencia. mi experiencia. Pero yo sí me quería morir porque era como, ¿qué hago en esta vida?
asquerosa, perdón, pero es como, no tengo nada, o sea, ¿sabes? Como que no soy buena para nada, no, no me siento parte de nada, no tengo, no me la estoy pasando bien, ¿sabes? Y como que, claro, hoy entiendo que esto pasa mucho cuando no estás conectada con tu ser y con tu alma, porque eso venimos a la vida a disfrutar. Yo no tenía un propósito, entonces ni sabía que era buena y llevaba todo el tiempo años pensando idioteces de mí misma. ¿Sabes cómo vas a estar feliz si todos los días piensas Feo. que feo? Exacto. Y cuando yo llegué a Teta Healing fue como, tenía tanta paz que fue, ok, lo voy a estudiar y lo empecé a estudiar. Y te juro, así en 6 meses me eché todo y yo practicaba en mí y entonces empecé a practicar con mis amigas y yo, vente, voy a hacer. Pero era porque yo era como, wow, acabo de encontrar esto y ellas se sentían bien, ¿no? Y entonces como, wow, entonces me recomendaban ya gente y ahí tuve a mis primeros clientes. Y después de Teta Healing me puse a estudiar otras cosas. El Theta Healing, perdón, entonces ya lo de las ondas y demás, pero ¿cómo funciona? ¿Son a través de toques? No, ¿cómo ¿Es con funciona? a lo que te conectas? Es muy energético, o sea, básicamente la persona que te está haciendo, o sea, la persona que está certificada en eso, lo que haces es que tú te vas a una onda teta. ¿Cómo te vas a una onda teta? Como puede decirse como haces una tipo meditación y bajas tu cerebro a esa frecuencia y vas percibiendo, si es mucho trabajo intuitivo, o sea, la persona, o sea, por ejemplo, yo te llega información de la persona muy puntual o depende de lo que esa persona quiera trabajar y tú vas como o sea, como utilizando tu intuición para ver qué hay ahí y vas como entre las dos haciendo la sesión y hay algo muy puntual de Theta Healing que se llama el péndulo, que el péndulo, o sea, te paras. Cada quien usa el péndulo diferente, ahora entiendo, hay muchas técnicas que lo usan, pero en Theta Healing en específico, tú vas checando las creencias, cuáles están activadas y arraigadas en ti con un péndulo y lo vas cambiando. Tú lo cambias como practicante y se lo cambias a la persona que está ahí. Entonces así funciona, Ok. es rápido porque vas cambiando las creencias inconscientes. Pero el tema de las creencias en general, no solamente en Theta Healing, es que no solamente es quitar una creencia, por ejemplo, si tú atraes a puros hombres, no sé, patanes y tú crees que todos los hombres son patanes, no solamente es quitar una creencia de los hombres son patanes, es como Hay un más ladrillo, atrás. es como exacto, es como una estructura. Entonces, igual y tú piensas que los hombres son iguales, pero igual y de otros, o sea, de otros tiempos, de otras vidas te ha tocado algo así, igual y en tu linaje hay algo de eso, de todos los hombres son así. Entonces, como que es hacer mucho digging o ir indagando qué hay. Pero Ok, esto en todas las técnicas yo creo que. ok. Y bueno, te metes a todo esto de Theta Healing Ujú. y de ahí, De ahí yo quería, te juro así, dije, ¿qué es esto? Entonces yo creí, y mucha gente que no sabe nada de energía cree que todo es lo mismo. ¡Ay, haces Reiki! No, no, no tiene nada que ver con Reiki. Pero porque cada técnica es muy peculiar y hay millones. Entonces yo empecé, de ahí me fui, me acuerdo, al centro de Cábala porque quería aprender, de ahí me fui al centro budista porque yo quería aprender a meditar, de ahí me acuerdo que hasta bajé. tú empezaste a encontrar como una salida, ¿no? De lo Sí, que tú yo sentías. decía, sí. Para mí fue como, de aquí soy, o sea, a mí me vale, de aquí soy, y durante tantos años me sentí inútil y después fue como, no, sí soy buena en algo, ¿sabes? Como que tiempo después, y era en esto, y a mí me apasionaba demasiado, entonces yo quería como entender más, y era como, esto está padrísimo, quiero ver qué más hay, porque yo venía de un lugar donde, por ejemplo, mi papá, y claro, por su experiencia era como, la vida es muy difícil, ¿eh? Quiero que sepas, claro, a él, su papá lo asesinaron, se quedó su mamá viuda sí, Le o sea, costó trágico, trabajo. trágico, exacto. Su experiencia es distinta, entonces, claro, pero yo era como, es que si esta es la vida, pues no quiero estar aquí, no es como esto de naces, creces, te reproduces y mueres y luego, ¿qué, güey? ¿Sabes cómo? ¿Y dónde está el placer? ¿Dónde está el propósito? ¿Dónde está el disfrute? Y bueno, entonces yo empecé de ahí tomé clases de sanación cuántica, de ahí tomé clases de metafísica, de ahí llegué a Access Consciousness y empecé a certificarme de mil cosas, pero también aplicarlo a mi vida y a la vida de mis clientes. Y ahorita sigo estudiando, o sea, ahorita estoy haciendo cosas de una técnica que se llama resonancia, estoy estudiando psicología, constelaciones me encanta. ¿Sabes? Como que yo creo que hay tantas técnicas allá afuera, pero lo importante es que veas cómo lo aplicas tú y aquí viene la parte de los sistemas de sanación. O sea, necesitas un sistema de sanación para hacer un cambio sostenible a largo plazo y que tu vida sea cada vez más grandiosa. Requieres de cierta disciplina y compromiso con lo que a ti te Con el- funciona. Y Jaro, antes de entrar a los sistemas de sanación, ¿tú en qué momento, a través de estas herramientas, Ujú. dejaste las pastillas? Sí. Esto,
Sí, sí, ¿Te sí. curó la depresión? ¿Cómo Sí. fue este Sí, trance? a mí sí me curó la depresión cuando, o sea, estar en Theta Healing. Y cuando digo Theta Healing no es solamente, porque no solo fue una sesión, yo todo el tiempo estaba en esa frecuencia. Ahora entiendo, si lo veo desde la parte científica, claro, todo el tiempo pasaba como 7 horas al día o más, pasando mis, ¿sabes? Como mis químicos cerebrales y mis frecuencias cambiándolas a un estado de teta. Entonces, yo la verdad yo ya no necesité tomar pastillas y pude, o sea, como cambiármelo, pero si toman pastillas, no, lo recomiendo, vayan con su Claro. doctor, ¿verdad? Pero a mí así fue, o sea, yo dejé de tomarlas y el tema es que muchas personas, cuando hablamos de sanación y técnicas, sí son, o sea, sí son mágicas, pero también hay cosas, por ejemplo, para mí sí fue un proceso Claro, completo. igual y, no, igual y tuviste que pasar por Exacto. todo lo de antes, tus Ujú, doctores, ujú. tus psiquiatras, las pastillas, Sí, que eso es lo que tú dices, no está uno peleado con el otro, pero es un poco de lo que sí. oigo que dices, entender que aunque lo hagas a la par, hay una parte de ti muy poderosa y que Ujú. no lo dejes todo a algo, ¿no? Exacto. Y también, por ejemplo, yo sí dejé tomar los antidepresivos y de verdad mi vida empezó a cambiar, pero obviamente si yo me veo a mí hasta hace, cuando empecé 10 años o a 8 años, 7 años, he ido transformando mi realidad y a lo que voy es que muchas personas creen que ya porque voy a ir a una sesión, entonces ya mi vida mágicamente, por favor, ¿no? Y porque es, o sea, sí vas a avanzar muchísimo, pero hay cosas que de verdad requieren como más tiempo y de transformación, porque hay cosas que no están listas para ser transformadas en ese momento porque sería mucho para las personas. Por eso requieres un proceso y de seguir haciendo como, exacto, por eso Es digo el todo ese sistema. caminito. Exacto, exacto. Y estos sistemas de sanación, que justo lo hablábamos antes de que Ajá. arrancara el episodio, me gusta porque al final un sistema, como Ujú, bien lo dije al principio, está hecho de herramientas, de diferentes ujú, técnicas. Entonces, ¿cómo has creado tú estos sistemas de sí. sanación? ¿Qué son tal cual? Yo Ujú, puedo hoy utilizar un sistema de sanación ujú, creado por ti. ujú. ¿Cómo funciona? Sí. Todo empezó porque, por ejemplo, en Instagram siempre me preguntan, como, ¿me das una herramienta para, tener más dinero? ¿Ya sabes? O me puedes decir cómo sano mi cáncer, o sea, una herramienta para, y como que a mí me desquiciaba un poco porque era de, no, es que no es una herramienta, es como Ujú. un estilo de vida. Obviamente sí te puedo dar una herramienta y seguramente algo vas a manifestar, o sea, todos tenemos la capacidad de manifestar, pero si tú quieres como hacerlo sostenible a largo plazo y profundizar en eso, porque por ejemplo, yo cada vez cambio más mi realidad y cuando hablo de tener facilidad, que yo antes era una persona, exacto, súper depresiva y me complicaba la vida, y yo hoy en día yo tengo facilidad, sí, pero cada vez tengo más facilidad. O sea, me impacta como mientras yo trabajo más en mí o mi vida cada vez es más mágica. Claro, porque entonces las cosas, exacto, no son de una herramienta nada más o de una técnica en específico, porque hay millones de cosas y que tú puedes implementar para ti. Entonces yo lo que hago es que a través de mis cursos y mis programas o mis sesiones, yo creo, exacto, estos sistemas de sanación donde uso distintas herramientas o técnicas, unas conocidas, otras no creadas, y vas adaptando ese sistema a lo que tú necesitas. Porque muchas veces, por ejemplo, hay gente que me dice, es que fui a una sesión de me da igual qué, que me corrían las barras y me funcionó y ya no me funcionó. Bueno, es que necesitas ahora otra cosa. Es como si te pones a dieta y usas la misma dieta que usaste. No, igual y ahorita requieres otra cosa porque tu energía es diferente, porque nuestra energía va cambiando constantemente. Entonces también inclusive la duración, o sea, es como todos los días hago esto, pero igual y requieres en este momento otra ¿sabes? Otra Claro, durabilidad sí. y tú requieres ver qué necesitas. Entonces, yo lo que hago es que tengo en mis programas y todo como distintas herramientas y técnicas y les voy mostrando a las personas cómo pueden adaptar eso a ellos y a lo que ellos necesitan. Y Caro pregunta, porque, por ejemplo, yo oigo esto y me parece sumamente, pues, correcto y acertado en la vida porque no podemos depender de una herramienta o, Ujú, como bien te lo decía hace unos segundos, o de un hábito. Yo pienso, por ejemplo, en mis días y tengo como muchos hábitos, ujú, tengo como un listado de hábitos en mi exacto. cabeza que me benefician. Ujú, Y como bien lo dijiste, algunos me funcionan ahorita, otros me hartan, otros de repente los cambio, voy integrando unos nuevos. Y como bien dices que tu energía va cambiando, que me encantó eso, pues sí vas necesitando cambiarle porque te hartas de las cosas.
pero al final lo que hacen esos hábitos es sumarte. Claro. Estas herramientas de las que tú hablas y que das en tus cursos y en todo esto, que obviamente no digo que compartas todas, pero No, ¿qué obvio. diferencia tienen? O sea, quiero entender qué herramientas se utilizan, algunas de ellas. Sí, Algunas tienen que ver con prácticas de hábitos sí. o no. Yo creo que todas las herramientas para que funcionen a largo plazo las tienes que usar, entonces sí requieres como un hábito y probar. Por ejemplo, inclusive cuando tú vas a una sesión de lo que tú quieras, sí requieres, o sea, puede que una sesión cambie tantísimo, pero igual y sí requieres como más seguimiento. Entonces, hay herramientas muy sencillas, Pau, que puedes usar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho usar journaling, pero como yo lo uso es para percibir la energía, no solamente para escribir, porque muchas veces cuando tú escribes, energéticamente mueves muchas cosas. Entonces, por ejemplo, algo que yo hago es que, eh, por ejemplo, hago mis... Ok, contexto. Entonces, muchas veces cuando estás atorada en algo es porque hay muchas mentiras pegadas con verdades, ¿no? Entonces, siempre la verdad te va a dar mucha libertad. Energéticamente, cuando tú tienes claridad, puedes como hacer mucho espacio. Entonces, por ejemplo, si tú haces algo como escribes en un papel algo donde tú estés atorada, por ejemplo, igual y tienes una creencia de, no sé, me van a correr del trabajo, me da igual. Y entonces, si tú escribes, me van a correr del trabajo, y una herramienta que tú puedes hacer, que eso lo expliqué en el podcast, es preguntar, ok, ¿esto es verdad? Ujú. ¿No? Entonces, y percibes la energía. Siempre hay técnicas donde hablan que todo lo que es verdad para ti o se siente ligero o te da paz o te relaja el cuerpo, ¿ok? Y lo que es mentira para ti siempre va a ser pesado, siempre va a sentirse contraído o a veces te va a dar como angustia. Entonces, cuando tú escribes esto de me van a correr en el trabajo y tú preguntas, ok, esto es verdad, y escribes sí y escribes no y ves cuál se contrae y cuál te pesa y cuál se relaja y cuál se expande. Generalmente, si no es cierto, ¿sabes? Si no es verdad, va a ser el no. Y cuando tú haces eso, es una idiotez, pero te lo juro, se abre mucho espacio y tú puedes ir, en este caso, quitando como qué creencias tienes. O, por ejemplo, me van a correr el trabajo, no solamente poner eso, pero, ok, ¿qué te hace pensar eso? O qué creencias tienes respecto a eso. ¿Qué te están haciendo creer? Exacto, entonces por ejemplo esa es una herramienta muy buena y eso tú lo puedes hacer y digo es un poco más profundo que esto, pero vas haciendo, hay herramientas por ejemplo desde preguntas, hay herramientas desde lo del péndulo que te digo o herramientas, por ejemplo a mí me gusta mucho constelar y yo hago unas mini, o sea, como autoconstelaciones que son súper sencillas, donde puedes regresarle, por ejemplo, a tus papás ciertas cosas que no te pertenezcan, inseguridad, lo que sea. Entonces, hay muchas herramientas, pero básicamente son como, como prácticas o Ujú. como, Pero tú, por ejemplo, tus sistemas de sanación, y para entender, ¿no? Tus sistemas de sanación se forman de diferentes sí, de herramientas y distintas técnicas. Y tú vas técnicas. utilizando por Sí, día la que sientes. sí, por ejemplo, el sábado di una clase, ¿no? De relaciones. Y entonces yo lo que hago es que voy em, guiando la clase y voy viendo qué herramientas necesitamos usar y puedes usar desde, exacto, meditar o visualizar o hacer algo de sanación cuántica y voy mezclando como Diferentes técnicas. diferentes técnicas que nos van a llevar a un resultado específico, que en este caso es como liberar todo lo que se tenía que liberar en clase para que las personas pudieran ecualizar con relaciones, exacto, generosas. Entonces, depende, De eso. exacto, Ahorita que depende. dijiste sanación cuántica, ¿qué es sanación cuántica? Es una técnica donde literal es igual como una tipo meditación, donde liberas a niveles profundos de tu cuerpo, tu mente y tu alma. Así, literal es sanación cuántica, pero básicamente lo que haces, para que entiendan, es como que puedes cerrar los ojos y vas y te conectas con tu corazón y vas como canalizando. A ver, todo el mundo canalizamos. Como que la gente cuando hablas de canalizar es como, ay, el muerto. No, No. por canalizar es literal ser un canal. Todos somos un canal. Entonces, en sanación cuántica tú vas como canalizando la información que esa persona o que tú requieres liberar para transformar ciertas cosas. Por ejemplo, igual y quieres hacer una sanación para... te peleaste con alguien y entonces como que te conectas con tu corazón y vas canalizando, exacto, como vas transformando
en Esa tu mente. energía Exacto, también. exacto, eso quiero decir. Lo hago tanto que a veces me cuesta trabajo explicarlo, pero exacto, vas canalizando y transformando esa energía por medio de palabras y vas cambiando y tú te vas a sentir diferente y vas a ver que igual y ya no te sientes enojada, o sea, como que vas moviendo la energía con lo que vas como recibiendo la información y lo vas transformando. Por ejemplo, igual y si yo me peleé con alguien, igual y la información que me está llegando es que no tiene nada que ver con ese alguien, igual y me detonó una herida de... Algo contigo. Exacto, y Ujú. lo transformo y lo vas cambiando, lo puedes visualizar o lo puedes simplemente como dar como un comando de cambiarlo, o sea, como quitarlo. Oye, Jaro, y estuviste 16 años en depresión y en Ujú. el uso de estas técnicas y creando tus sistemas de sanación Llevo 11 años. llevas 11 años. Y aquí yo te quiero preguntar, que Sí, ya no tiene nada que ver con depresión, no, pregúntame. pero me encantaría como sumarlo porque creo que muchas veces la vida parece que es como o negro o blanco, ¿no? Sí. O la vida parece, ¿estás bien o estás mal? Ujú. Y creo que dentro del estar bien, puedes a veces estar mal. Sí. Y dentro del estar bien, Ujú. no todo es su vida, a veces hay bajadas, hay momentitos que es parte de la vida. Entonces, ¿cómo ha sido para ti de estar, no le quiero llamar mal, pero por estar así en un hoyo en donde veías Sí. todo nublado y de pronto llegaste a estos 11 años? Sí, ¿Cómo ha sido wow. experimentarlo? Has tenido subidas y bajadas y no me refiero a tocar la depresión, pero Entiendo, entiendo. Sí. simplemente días malos, tristezas, Sí. enojos. Sí. Para mí ha sido interesante y el otro día estaba hablando de eso. Y es que para mí esto es un camino y nunca he parado de seguir trabajando en mí. Lo que me doy cuenta, a diferencia de antes, obviamente tengo días donde no me siento bien, pero es muy diferente. O sea, cuando algo sucede, lo puedo solucionar y como que las bajadas, si antes eran así, ahorita son como así, ¿sabes? Y es como menos. O sea, sí creo que nada que ver. Como, o sea, cuando me siento mal, no tiene nada que ver cuando me sentía mal Ya, ¿me claro. entiendes? Pero hoy en día también creo que conforme vas creciendo y expandiendo tu conciencia, y también depende a dónde quieras llegar, porque para mí es como universo, o sea, de sácame de mi zona de confort. Y entonces, en esta salida de tu zona de confort, como es algo que no conoces y es más, o sea, para mí es más cañón. Cada vez que me sacan de mi zona de confort, pues no tiene nada que ver con lo que antes era, porque ahora es como un reto mucho más grande, ¿no? Y sí me incomoda y a veces igual y me siento mal, lo que sea, pero de verdad que lo que sí noto diferente antes es que yo sé que siempre lo puedo transformar, que tengo el respaldo para hacerlo y las herramientas para hacerlo y nunca regresas a lo mismo. O sea, eso te lo firmo nunca. O sea, sí vas transformando, ¿verdad? Y la vida se pone cada vez mejor. Y esto que tú dices, claro, por ejemplo, si estás en un duelo, ¿no? Por ejemplo, yo hace poco tuve un duelo y con todo y herramientas y todo, había momentos obviamente en los que estaba triste, pero al mismo tiempo, de verdad, estaba triste porque había terminado una relación, pero estaba feliz por todo lo que estaba yo generando en mi vida, estaba agradecida. Entonces, por supuesto que también como seres infinitos puedes experimentar distintas energías al mismo tiempo. Y exacto, no significa que estés mal ni bien, sino que la sanación no es lineal, la conciencia no es lineal y puedes estar como experimentando varias cosas en un mismo momento y eso no significa absolutamente nada, ¿sabes? Como es parte de... Y Haru, me encanta que utilizas hoy palabras como mágica, la vida se pone cada vez mejor. Creo que es súper poderoso escuchar desde tu historia de inicio, que estuviste 16 años pues en depresión y que hoy llevas 11 años en este camino, en esta exploración y pues en esta parte de tu vida que te sientes alineada y avanzando. Sí. Pero me gusta porque hablas desde un lugar que conoces lo peor Sí, sí, sí. y estás conociendo Ya lo no quiero mejor, ¿no? regresar ahí, Ya sí, no quieres sí. regresar ahí. Sí. Pero ¿qué le dirías a las personas que están escuchando este podcast cuando muchas veces decimos, somos seres infinitos, somos energía, somos capaces de crear, tú puedes crear tu propia realidad, tú estás manifestando tu vida? Ujú. Creo que todas estas cosas que yo soy firme creyente, Sí. muchas veces si estás en el lugar que tú estabas, Ujú. ¿Qué le diría? no las crees. ¿Qué le dirías Ujú. a tu yo de los 7, a tu yo de los 10 o a las personas que escuchan el episodio y dicen, a ver, dime más? Sí, si yo me voy yo a mí misma cuando tenía depresión, por ejemplo, hoy entiendo que a la Haru de 7, 8, lo que sea, sí le funcionaba
le funcionaba tener depresión porque sí estaba como que le daba muchas cosas en las que ella no se quería hacer responsable, en las que estaba enojada y muchas cosas. Entonces, cuando tú estás en un lugar donde no puedes salir, es importante que te preguntes, y en buena onda, como, ok, ¿qué sí estoy recibiendo de esto? Y qué es lo que sí me funciona. Por ejemplo, siempre cuento esta historia, entonces yo le estaba dando sesión a una clienta que tenía cáncer, ¿no? Entonces ya como que indagando y facilitándola, ella habla del cáncer con mucho cariño, o sea, y entonces indagando fue como, claro, el cáncer a ella le dio que su esposo, que tenía tiempo que no la pelaba y que la maltrataba desde que ella tenía cáncer, su esposo era un sol con ella y otra vez amor con ella desde el cáncer. Entonces, obviamente, inconscientemente, ella no quería que el cáncer se fuera. Claro. Entonces, yo les diría a todas las personas que se sienten mal, que están tristes, como, ok, que sí les funciona de eso, aunque no es una respuesta cognitiva, o sea, no es que tu consciente diga, ay, sí, quiero estar así. No, es algo inconsciente, por eso hay que hacerlo consciente. Y a todas las personas que se sienten así, yo creo que les diría que probaran, o sea, que probaran, hay millones de herramientas, hay millones de técnicas, hay muchas cosas gratis por todos lados. Entonces, yo les diría que probaran algo que les llame la atención, porque no tiene que ser, por ejemplo, dentro de todas las técnicas, hay técnicas que son muy rígidas, por ejemplo, o muy complicadas. Entonces, les diría que busquen algo que les llame la atención, que les divierta y que lo usen y experimenten y vean cómo se sienten después de eso, y también entender que sí es un proceso y que sí es constancia, y la verdad sí no es fácil, porque la verdad sí es más fácil estar mal, Sí. porque estar bien implica, o estar como quieras estar, implica salir de tu zona de confort, implica no estar enojada, y es Implica difícil. formar hábitos que te Implica ayuden. mucho. Entonces, yo les diría que ustedes pueden estar donde ustedes quieran y que por lo mismo, como es un camino, busquen algo que sea divertido, que, por ejemplo, para mí te estará divertido, pero igual y si les gusta escuchar, empiecen escúchenlo, o sea, O el vean, tuyo. sí, escuchen qué les gusta y pues sí requieren compromiso, o sea, la verdad, sí. Y Haru, ¿cómo tú sientes que día con día, hace ratito dijiste, sí estoy creando yo la vida que quiero hoy? Ajá. Día con día, ¿qué herramientas podemos utilizar Ujú. en nuestra casa, en nuestro cuarto, Sí, en sí, donde sí, sea, para empezar a tener esa conexión sí, de crear lo que queremos? Porque creo que ya se oye tanto sí y que da ya, hueva. no, ya da hueva o luego dices, ok, qué bueno que yo soy creador de mi vida, qué bueno que yo manifiesto. ¿Y cómo lo hago? Sí, es que algo que hablábamos es que transformar tu energía es muy fácil. Eh, Creo que el tema de que hay tanto y que nos saturemos es porque estás afuera. Entonces, hay dos herramientas que yo les quiero compartir. Y la primera es literal cuando te despiertas. Como somos seres infinitos, muchas veces percibimos muchas cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, por ejemplo, muchas cosas que suceden a nivel colectivo en el país, y Jung hablaba de esto, del inconsciente colectivo, te impactan, ¿no? Entonces, muchas veces cuando tú estás estresada, cuando estás como, como en esta supervivencia, generalmente es porque estás percibiendo como todo lo que millones de personas o el colectivo Y la energía y la energía colectiva. colectiva, ¿no? Entonces, una herramienta que yo les recomiendo es que cuando se despierten, conecten con su corazón. Y literal, les voy a dar dos herramientas de esto. Entonces, literal, cierras los ojos y pones atención a tu corazón y te quedas ahí, pues, el tiempo que tú necesites, y tu frecuencia va a cambiar porque vas a estar adentro. Y hay otra técnica donde para abrir tu corazón, pones las manos literal así, o sea, como que, Palmas hacia arriba. ajá, las palmas hacia arriba, y te quedas ahí igual unos minutos y abres tu corazón. Y otra cosa que a mí se me hace súper efectiva para como cambiar tu frecuencia, tanto tus ondas cerebrales como tu energía, es la respiración, que es súper sencilla. Y la tenemos ahí. Y la tenemos ahí porque además la respiración es el primer recibir. Cuando hablamos de recibir, cuando digo, ¿están dispuestos a recibir? Y todo el mundo dice que sí, pero realmente no es cierto, porque el recibir implica cada vez ser más, y para recibir
muchas personas es incómodo porque estamos acostumbrados a dar. Pero si hablamos de la respiración, es nuestro primer recibir y es gratis. Entonces, respirar, por ejemplo, literal, hay una respiración donde... ¿Cuál les doy? Puede ser, se llama cubo, ¿no? Y entonces puedes en 4, o sea, inhalas en 4, retienes en 4, exhalas en 4 y retienes 4, o sea, esperas 4 y vuelves a respirar. Y esta respiración, por ejemplo, la usaban mucho para la guerra, para tranquilizar a las personas que iban a la guerra. Y cuando tú respiras, empiezas a cambiar tu frecuencia. Entonces te puede servir mucho eso. Y algo el último que yo les diría es que muchas cosas que pensamos no son nuestras. O sea, como estamos en este inconsciente colectivo. Entonces, cuando piensen cosas, por ejemplo, de no voy a poder o cosas que todo el mundo O pensamos. catastróficas, ¿no? Catastróficas. De tu trabajo, de tu pareja, de la vida de ti. Exacto. Esta es una herramienta de Access y me encanta. Y es como preguntar a quién le pertenece esto. Y yo me di cuenta, yo empecé a hacer esta herramienta de verdad como, no sé, un mes completo, pero todo, o sea, pensaba algo, ¿a quién le pertenece esto? Y me fui dando cuenta que el 90% de las cosas que llegaban a mi cabeza no eran mías, o eran de mi papá, Pero o eran de mi mamá. ¿tenías respuestas de quién? Sí, Yo hay veces que me hago esta pregunta es que a veces y no sí, sé de quién viene. sí, lo que pasa es que a veces sí te llega y depende de tu presencia en ese momento, pero a veces no importa que no sea de quién, porque hay veces que es de gente que no conoces y entonces no importa. El caso es que si tú sabes que no es tuyo, lo que haces es que lo regresas al universo. Por ejemplo, es como si tú, no sé, te estacionas en la calle y de pronto escuchas una alarma igual y tú quieres saber si es tu coche y sales. Y si no es el tuyo, pues ya te regresas, te vale de quién es. Entonces lo mismo pasa con los pensamientos. A veces sí te llega la información muy puntual. Te va a recomendar que si lo haces, conéctate primero con tu corazón y después ya... Regresas al pensamiento. Y de ahí preguntas a quién le pertenece esto y siempre te va a llegar la información o a veces literal es como de alguien más y lo regresas al universo. Y el tema, esto es muy interesante, porque a veces cuando regresas eso al universo, cuando eres consciente vas a ver más de lo normal y vas a sentir más de lo normal y vas a percibir más de lo normal. Es más, mientras más consciente eres, a veces es mucho más incómodo porque ves muchas cosas que antes no veías. Entonces, lo que quiere decir esto es que vas a percibir el colectivo a veces mucho más intenso. Entonces, sí. ¿Y cómo haces que eso no Exacto. permee tu energía, tu estado? Haciendo cuando tú lo reconoces que no es tuyo, no te afecta, porque tienes la conciencia de que no tiene nada que ver contigo, pero para eso, para que no te afecte, es importante estar consciente y, por ejemplo, usar esta herramienta que les comento, porque si no te vas como, o sea, ¿cómo se dice? Como hilo de media a eso, a llorar una tristeza que ni te pertenece, ya sabes. Pero si tú preguntas como, ok, ¿a quién le pertenece esto? Y, por ejemplo, a mí en lo personal, conforme más consciente me vuelvo, o sea, puedo saber qué están pensando otras personas. Y eso es la conciencia. Hay gente que le llama que eres psíquica, obviamente porque eres consciente, solo estás despierta, estás más Totalmente, de lo normal. Claro. Entonces, conforme más es más intenso y por eso es muy importante estar en esta constante presencia de que, ok, no me pertenece, porque el ser consciente de más es una elección, o sea, ahorita yo te puedo tener 10 segundos de inconsciencia y esos 10 segundos de inconsciencia pueden salir carísimos. Entonces, conforme más consciente eres, es también reconocer que vas a tener un músculo mucho más grande, ¿no? Para recibir más, pero hay cosas que sí van a todavía ser más incómodas. ¿Cómo le podemos hacer para practicar la conciencia constantemente? ¿Cómo le podemos hacer para agrandar esta conciencia? Sí. Obviamente ya mencionamos herramientas, ya mencionamos diferentes cosas, pero de verdad hablo en un día en general, porque a ver, yo, por ejemplo, que me considero una persona consciente, trato de estar presente, no digo que sea así la mejor del universo, pero me considero que soy una persona consciente, pero también me parece que de repente pues pierdes esos momentos de conciencia a lo largo del día, o ciertos momentos que igual y te sacan de ti. ¿Cómo podemos hacerle para expandirla y trabajarla? El primer paso, o sea, para mí sería no pensar tanto. O sea, los pensamientos es de las cosas que más interfieren con tu conciencia y tus emociones. Y yo sé que suena raro, pero, por ejemplo, cuando estás tú,
O sea, es como un árbol, pues un árbol, y si llueve no es la lluvia, es el árbol. Entonces nosotros como, tipo, si somos árboles, cuando tú veas un pensamiento, no, por eso les digo, como pregunten a quién le pertenece, porque Y no te que enganches. no te enganches, porque no tiene nada, a veces no tiene nada que ver contigo, y si sí, igual y es como desenredarlo, pero mientras más presente estés, o sea, menos estés como en tus pensamientos y en tus emociones y estés más en tu cuerpo, diría yo, porque tu cuerpo tiene mucha conciencia también. Y por eso muchas veces, por ejemplo, nos enfermamos porque tu cuerpo está percibiendo cosas que igual y tú no, que te está mostrando que no estás viendo, reconociendo. Entonces, la conciencia es literal darte cuenta y algo eh, que les puede servir es siempre saber desde qué energía están haciendo las cosas y desde qué espacio, y eso te va a dar mucha conciencia. Por ejemplo, muchas veces hay gente que hace una cosa, pero su energía es incongruente con eso que está haciendo para lo que ellos requieren. Por ejemplo, igual y si tú vas a buscar un trabajo, no tienes trabajo y tu energía está en carencia. O sea, es decir, igual y tú ni siquiera crees que vas a encontrar un trabajo y haces todo para encontrar el trabajo. O sea, ya hiciste todo, pero tu energía y el espacio desde donde le estás haciendo es que no vas a encontrar. Entonces no vas a encontrar. Entonces, si tú te das cuenta y reconoces desde qué energía estás haciendo lo que haces, por ejemplo, el otro día ahorita me acuerdo. Entonces el otro día me acuerdo que me sentí insegura en una situación y entonces con esta persona con la cual yo me sentí insegura en esta situación, yo me di cuenta que me puse como a decirle mis éxitos. Y en ese momento me di cuenta de, claro, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque me siento insegura, entonces lo estoy haciendo desde ese lugar y me caché y me callé la boca. Porque algo detonó en mí, lo que sea. Entonces si tú te observas y ves qué energía hay detrás, porque igual yo le pude haber hablado de mis éxitos desde mi emoción, no Claro. desde mi inseguridad. ¿Y cómo puedes cambiar tu energía? Sí, es bien fácil. Porque te invento, yo, por poner un ejemplo, ¿no? Hay veces que si sucede algo que quieres lograr, estás con todas Sí, las sí, ganas, sí. todo, y tienes toda la intención, pero de pronto te entran, como bien tocas decir, Sí, un achaque de inseguridad sí, y lo quitas, ¿no? O sea, sí. pero lo sentiste. Lo percibí. ¿Cómo lo cambias? Con experiencia te das cuenta, o sea, y todos podemos tener la experiencia, solo frénense y vean desde dónde. O por ejemplo, estoy ayudando a alguien, ok, estás ayudando a ese alguien porque quieres ser buena, ¿sabes? Porque quieres como el reconocimiento o porque genuinamente te importa. Y no está mal ni bien, simplemente si tú te das cuenta y cuando te das cuenta, lo que puedes hacer para cambiarlo, por ejemplo, si yo en ese caso me sentí insegura. Y entonces lo que hice fue que en ese momento me callé la boca, o sea, fue como muy instantáneo, acabó la plática y después yo me conecté con mi ser, con mi seguridad interna. Y el hecho, o sea, cierras los ojos y te conectas con la energía de seguridad interna y vas cambiando tu frecuencia. Para cada quien sería diferente, pero eso o lo que pude haber hecho, por ejemplo, es ver, ok, qué me detonó. Y también lo que vi fue que me detonó que cuando yo era muy chica, pues me sentía muy insegura. Entonces, cuando esta persona me detonó esa inseguridad, me di cuenta que era yo a esa edad. Pero tú eres capaz de reconocer esa Sí, energía sí, porque sí, eres sí. alguien ya hoy consciente. ¿Qué Ajá. sucede? Ujú, Que yo siempre lo digo, a veces unos hablamos ujú. desde lo que ya Sí, sí, entiendo, entiendo. somos y estamos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si están escuchando este episodio y dicen, ok, Sí, perfecto, voy a sí, empezar a ver si mis acciones están alineadas con mi energía, sí. pero no te da, pero Yo les ¿cómo digo, le haces ¿cómo? para Sí. descubrirlo? Ok, gracias, Pau. Ya estaba ahí delirio. ¿Pueden hacer una pregunta? ¿Se acuerdan del ejercicio que les dije de escribir, Ujú. no? Entonces tú puedes preguntar, ok, estoy funcionando desde la inseguridad y ver cuál es ligero, sí o no. ¿Sabes cuál respuesta es la que O es? podrías decir, ¿desde qué energía estoy haciendo esto? No, Exacto, sí. porque eso es muy abierto. No, no, está bien. Es que lo que yo quiero que entiendan es que siempre te llega la información. Cuando no te llega, lo que me decías es que a mí a veces no me llega, es porque seguro, o sea, estás muy mental, entonces es meterte a tu cuerpo, pero si se meten a tu cuerpo, a su cuerpo, perdón, y tú preguntas pero dentro de tu cuerpo, es como, ¿desde qué energía estoy funcionando? Te va a llegar la información. Y a veces no es en ese momento, pero a veces durante tu día te llega. Y empezarlo a practicar. Claro, sí, y preguntas. A mí por eso las preguntas me encantan, porque las preguntas te permiten ser consciente y abren posibilidades. Y las preguntas lo que hacen es que te permiten como acceder a donde tu mente no puede acceder. Porque tu mente, exacto, es muy, de que no me llega. Y cuando preguntas de, ok, ¿de dónde es?
tu ser siempre te va a llegar la información y para que te llegue, métanse a su cuerpo o conecten con su corazón y la respuesta te va a llegar, o sea, la conciencia te va a llegar. Y me encanta esto que dices, Jaro, porque lo hablaba hace poco en un episodio que estábamos hablando un poco de, no de estos temas tal cual, pero pues al final el proceso de sanación, de autoconocimiento, todo esto. Y le pregunté, ¿se te hace un proceso cansado? Sí, Y las dos contestamos que sí. sí, claro. Entonces, te lo pregunto a ti, ¿se te hace Sí, cansado? O sea, yo a veces dudaba y decía, ¿será normal que de repente diga, como que todo esto que decimos, imagínate, pensaste, cuestiónate, ¿de sí, dónde no viene el es pensamiento? cansado. ¿De dónde viene? Conecta con tu energía para saber de dónde viene la energía. Sí, No, sí, entonces sí. lo oyes y de repente dices, Sí, ¿qué? la buena noticia, Exacto, la buena yo les noticia. voy a dar la buena noticia. Puta, perdón un segundo, No, Dios mío, el calor, ¿eh? sí, hace calor, Sígueme hace de calor. ahí. Ya, vas. Em, La noticia es que, La obviamente, buena la noticia. buena noticia es que llega un punto en el que lo haces de forma natural, así como cuando te lavas los dientes no te cansas, ¿no? Igual y entonces Exacto. es exactamente lo mismo y a mí sí me gusta. O sea, es como que yo sé que igual hay personas que, así como a ti te gusta hacer ejercicio, según yo, Sí, ya no pesa. ya no te pesa y para que no les pese, requieren hacer algo que disfruten. Hay obviamente cosas que te van a pesar porque es como esta incomodidad, pero de verdad que cuando las haces vas a recibir como los frutos de hacer eso. Y obviamente es cansado. Estar consciente es mucho más complicado y es más cansado porque Ujú. requieres estar despierto. Por ejemplo, a mí me da risa porque el universo siempre... Entonces ya pasó una y es como, hay otra, otra. Pero es lo que yo he elegido para ir cada vez más, ¿no? A una vida más grandiosa, Aunque unas etcétera. duelan. Sí, pero cada vez es más fácil salir de ahí y cada vez duelen menos porque sanas más. Por ejemplo, los duelos, esto me voy a ir a un tema muy rápido, pero Ujú. No, me encanta. cuando... Justo acaba de fallecer la hermana de una amiga mía Ok, y lo hablamos mucho que me dice, a ver, estoy bien, estoy haciendo todas las cosas sí, en este camino, pero obviamente en las noches estoy berreando de sí, tristeza. Pero me dice, claro. pero estoy bien. Exacto. Los duelos, por ejemplo, mucho lo que pasa es que cuando un duelo sucede es que cuando te duele nivel no lo puedes tolerar, es que generalmente hay duelos de otras cosas atrás y no Mm, necesariamente es de que algo, una muerte, lo que sea, hay cosas o muy específicas o lo que hablaba de que se van heredando. Entonces, cuando tú transformas eso de atrás, por ejemplo, hoy en día yo me doy cuenta que los duelos para mí son mucho más sencillos y aunque a veces duelan, mi perspectiva de la situación es muy diferente, entonces ya sé que simplemente es el proceso y no es con dificultad como para antes alguien era. más. Exacto, entonces conforme más trabajes en ti, y lo hagas constante, que yo sé que hay personas que a veces no les da el tiempo o lo que sea, pero de verdad lo mínimo vas a darte cuenta que va a ser mucho más fácil, o sea, puede ser cansado, pero se los juro, vale más la pena. Por ejemplo, ahorita yo cuando hay alguna emoción o me enojo, lo que sea, te lo puedo transformar. Prefiero eso a vivir en la ignorancia de sentirme mal y Nada. no saber qué hacer, ¿sabes? Entonces, todo el tiempo, conforme más, y el universo siempre te va a ir poniendo las técnicas que tú requieras o las personas que tú requieras, porque cada persona técnica, lo que sea, tiene cierta energía que igual y tú en ese momento puedes recibir y que con eso vas a poder facilitarte la existencia. ¿Qué sucede cuando tú crees? Supongamos, vamos a poner un ejemplo, que quiero dar conferencias, ¿ok? Voy a poner un ejemplo para que se entienda esto. Y estoy haciendo absolutamente todo el trabajo para dar Ujú. conferencias. Me estoy preparando, estoy estudiando, Ajá. estoy averiguando de los foros, me estoy poniendo ahí, estoy creando contenido para que llamar la atención de los foros, estoy inventando todas Sí. las cosas que podrías hacer Ujú. alrededor de obtener eso. Sí. Y el ejemplo de conferencias quiero que se aplique a cualquier cosa que Ujú. alguien Sí. esté haciendo y que de verdad diga, yo estoy haciendo el trabajo detrás. Ujú. Genuinamente trabajo en mí. Genuinamente tengo herramientas, tengo prácticas que hoy hago. Y la vida no me lo está dando. Sí. El universo no me lo está dando. Y entonces, de aquí pueden suceder dos cosas. Bueno, varias cosas, pero en mi ejemplo, siento que inconscientemente te puedes victimizar, Ujú. ¿no? Porque es más fácil y te puedes salir y decir, ¿cómo? Estoy haciendo todo. Ahí estoy. Te puedes enojar y frustrar Ujú. porque dices, ya no sé qué hacer. Ujú. ¿Qué opinas detrás de una Sí. situación así? Cuando algo no se da y dices que ya hiciste todo, es que de verdad no has hecho todo.
Yo sé que suena... Pero, a ver. No, pero es que yo ya hice... Espérame, pero déjenme explicar. O sea, sí, igual y accionaste, hiciste todo, pero hay algo igual energéticamente, hay algo que no está alineado y a veces son cosas tan idiotas que las puedes cambiar en un segundo, porque igual tú ya hiciste todo, etcétera, pero hay veces que hay algo mucho más profundo y, por ejemplo, ahorita me vino a la mente un amigo, ¿no? Que le quiere echar ganas y quiere... ha hecho todo porque lo contraten, lo que sea, y no se le da. Entonces, indagando con él, es que a veces son cosas que no tienen nada que ver con eso, a eso me refiero, y que no está en todo lo que estás haciendo. Y entonces, al yo hacerle la pregunta, él se hace cargo de su mamá. Entonces, vimos, y él reconoció que el hecho de que él lograra esa vida exitosa implicaría abandonar a su mamá. Entonces, él no está dispuesto, inconscientemente, no es algo consciente, a... A ver si es la posibilidad. Exacto. Entonces, si tú sanas esto, lo de la mamá, y le enseñas al inconsciente o en su energía, como que exacto, que no tiene nada que ver, eso se mueve, ¿sabes? Y se abre cada vez más. Entonces, me refiero todo, no en cuestión de las acciones, porque por eso les decía, no es la acción, es la energía detrás de todo. O hay veces, es tan cañón, porque a muchas personas les da mucho miedo el éxito. O sea, es como... Suena muy raro, pero es verdad. Entonces hay que ver qué hay ahí. O sea, qué hay inconscientemente para ti que tú no estás permitiendo eso. Pero también hay otra cosa que puede ser, Pau, que a veces no es el momento. O sea, no es el momento para recibir eso. Entonces a veces, aunque tú hagas todo... ¿Y con qué fin? Eso es algo que para cada quien Es distinto. Es distinto. Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo. Entonces yo recuerdo que desde hace tiempo a mí... me decían exacto que yo hiciera el podcast y yo sabía que yo tenía que hacer el podcast y el podcast. Pero estaba con 1000 cosas y no podía hacer el podcast. Entonces, ¿qué haces tú como ser lineal? Te juzgas y es como es que tuve que haber hecho este podcast hace tiempo. Y entonces, pero yo tenía muchas cosas. Y bueno, el caso es que un día llega mi productora y me dice, ok, hagamos este podcast, ¿no? Y entonces, en cuanto yo saco el podcast, en ese momento al mes, creo que fue no sé cuántas escuchas, lo que sea. Si yo lo hubiera hecho sola, en ese momento no hubiera alcanzado, o sea, hay cosas que tienen como un propósito muy puntual, no hubiera alcanzado. Estabas esperando la oportunidad correcta, claro. Pero yo no sabía, o sea, yo Sí, sí, no sí. fue algo que fuera, pero entonces... Que eso lo entiendo, 100%. Lo entiendes después, entonces hay cosas que no, pero entiendo lo que tú me dices, que cuando, porque a mí también me ha pasado, pero... Y que creo que ahí a veces, te lo pregunto, es a veces simplemente soltarlo. Ay, claro, sí. No, o sea, siempre no. tienes que soltarlo. Claro, o sea, claro. Siempre, Pero siempre. creo que soltarlo accionando, ¿no? Pero, Sí. o bueno, ahí tú dime, ajá. Sí, creo que sí, eso es mucho un tema de control. O sea, las cosas en nuestra cabeza son como el tiempo divino del universo es muy distinto al nuestro. Y también, obviamente, cuando tú haces todas esas cosas y te frustras y que ya hiciste todo, muchas veces no has hecho todo en cuanto a que todas las posibilidades es... Sí, o sea, nosotros podemos cambiar todo y si no está ahí es porque hay algo que está faltando, a eso me refiero. Y número 2, exacto, es el estar, siempre tenemos que estar dispuestos a perder. Y eso muchas personas no lo estamos dispuestos, porque cuando tú estás dispuesta a perder es cuando dejas de controlar. Y cuando tú reconoces que exacto, todo es perfecto y todas estas cosas que nos dicen, pero genuinamente confías en eso, porque por ejemplo, supongamos con este ejemplo de la conferencia, si tú haces todo y accionas todo, pero solo estás buscando un resultado específico, entonces no estás funcionando desde todas las posibilidades. Pero si tú haces todo y tú confías en que eso es para ti y eso se va a dar, ¿sabes? Es una frecuencia totalmente distinta. Distinta al control. Exacto. Entonces muchas veces cuando nos frustramos es porque no es a la hora que nosotros queremos y como nosotros queremos. Y no nos damos cuenta que siempre cuando lo haces desde este lugar de conciencia y siempre sigues trabajando en ti, el universo te lo va a dar de una forma mucho más grandiosa de la que tú crees. Porque muchas veces, como quiero esto, ¿sabes? O sea, quiero un coche blanco. Ajá, pero el universo igual te quiere dar un jet para ti solita. Y no nos damos cuenta. Y entonces cuando digo que no has hecho todo es porque igual hay todavía falta parte del proceso para que entonces se complete eso y puedas recibirlo.
Vamos a tener que ir me voy a ir a muchas sesiones contigo, Jaro, vente. para ir indagando en la vida. Y Jaro, a ver, en este momento te voy a leer la pregunta Sí. que se manda para el episodio, que creo que ya se contestó, pero igual estaría buena dar otra. ¿Nos puedes compartir alguna técnica sencilla que podamos hacer fácilmente cuando nos sentimos que estamos en piloto automático o tristes? Ok, esta está súper sencilla y todos tenemos el timo, que es esta glándula de aquí. En el pasado el timo era como esta glándula que nos permitía conectar con nuestros sentidos psíquicos, como nuestro tercer ojo. Y Eso era la glándula pineal. no, está en el timo. O sea, la glándula pineal es otra cosa. Y el timo, cuando tu timo está expandido, también tu sistema inmune sube. Hay estudios de eso muy específicos, pero algo que pueden hacer es como darle toques al timo y activarlo. Y puede que yo veo que hay personas que a veces les da como ansiedad, pero lo vas activando y te quedas ahí, y es importante hacerlo seguido y vas activando. Esta es una. Y otra herramienta que... ¿Cuántos segundos? Da igual. Lo que tú necesites hasta que sientas que cambias tu frecuencia. O sea, Ok. cuando me refiero a cambiar, sé que suena muy tu frecuencia, pero no como cuando te empiezas como A calmar. relajar. Que ahí cambia tu frecuencia. Y otra respiración que a mí me encanta es una respiración que se llama respiración suspiro, que literal como que inhalas así y cuando exhalas es como como cuando suspiras. Y si haces eso como unas 10 veces, mira, vamos a hacerlas 5 veces. A ver. Y exacto, la columna tiene que estar más derechita, exacto. Entonces, inhalas. 2. Otra más. ¿Viste la diferencia? Ujú. Y como que te regresa. Y sabes que está cañón que esta respiración a veces la haces intuitivamente. Exacto. A mí me ha pasado que de repente escuchas a alguien estresado y lo escuchas como... Exacto. Y dices, hasta en automático dices, oh, estaré estresado. Entonces es como si tu cuerpo supiera... Cuando te quitas, ahorita me llegó, cuando te quitas un peso encima que es... Ajá. es exactamente lo mismo. Entonces, esa les puede servir. Y el timo, que es esta glándula súper importante, que te permite... el timo también sirve, por ejemplo, cuando tú vas cambiando tu energía. ¿Te acuerdas que hablas de cansarte? Sí. Cuando tú activas tu timo y tus cambios energéticos son mucho más rápidos y tu cuerpo lo resiente y se cansa, el timo cuando lo activas te sirve para que tu cuerpo no se canse y se vaya ecualizando como esa energía nueva con tu cuerpo físico. Porque tu energía va rapidísimo y luego tu cuerpo es como, espérame, ¿sabes? Como que, porque tu sistema nervioso y un sinfín de cosas. Por ejemplo, cuando dices, ya, me voy a mudar a otro país. Es como, sí, igual y tu energía, ¿sabes? Pero tu cuerpo es, pero espérame, güey. O sea, como que el horario es el mismo. Entonces, tu timo, cuando tú lo activas, haces que tus cambios energéticos sean mucho más fáciles para ti. Es impresionante cómo el cuerpo te da a veces lo que tú no te estás dando, ¿no? Siempre tu cuerpo. Que es lo que decíamos, las enfermedades, puede ser todo, desde una gripa, Claro. desde la alergia que traigo yo hoy, Claro. como al final son señales. Y ahí ya como casi última pregunta, porque te estoy atacando con 300,000 preguntas, pero ¿cómo podemos en esos momentitos, y no quiero hablar de enfermedades como Sí. cáncer o mucho más complicadas, pero este tipo de enfermedades que siempre dicen que son pausas que te manda la vida, ¿cómo podemos luego verlas de otra manera? Porque siento que como humanos a veces te da una gripa y al revés, es un estorbo, no te está dejando trabajar, no te está dejando avanzar, no te está dejando hacer, te enojas. Sí. ¿Qué podemos hacer? Sí, bueno, tu cuerpo tiene conciencia. Tu ser es una cosa y tu cuerpo es otra cosa. Tu cuerpo tiene conciencia y tú puedes hablar con tu cuerpo. Lo que les quiero recomendar es que hablen con su cuerpo, porque tu cuerpo te está mostrando, a veces sí descansa, pero hay cosas mucho más importantes. Te voy a contar una historia así breve. Entonces yo contraté a una persona hace tiempo y yo tenía antes como issues de abuso, ya sabes que todo el mundo, no sé. Te pueden robar. Ajá, entonces como que yo era demasiado buena, si no digo tonta, ¿no? Entonces como que contraté a esta persona y esta persona me dio cara de resuélveme esto, hazme esto y en un mes, ¿no? Y mi cuerpo empezó,
mi cuerpo estaba súper hinchado, llevaba un mes hinchado, y yo decía, ¿qué hago? O sea, pero hinchado que se me marcaban las calcetas y era algo que no, raro. Y fue bien chistoso y esto fue durante un mes. Y esta persona, recuerdo que un día fue como, me hartó porque se inventó una historia para que yo le pagara no sé qué. Y fue como, ya, lo voy a despedir. Y fue como que lo despedí. No es broma, a los 10 minutos mi cuerpo se deshinchó. Entonces mi cuerpo simplemente me estaba avisando del Claro. abuso que había ahí, que yo no estaba viendo, no estaba aware de eso. Y eso hace nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de informarte de personas y de situaciones que están ahí, que si no fuera a través de eso, no te estarías dando cuenta. Y muchas veces pasa con personas, porque tenía esta clienta que su novio le pone el cuerno y ella tenía infecciones, ¿sabes? Su cuerpo le está diciendo que su cuerpo, ¿sabes? Claro. Es información. Entonces, Sí, aparte es información relacionada con las zonas Exacto. del estrés o del miedo. Entonces yo lo que les quiero decir es que hablen con su cuerpo. Sé que suena como muy raro y es un tema muy largo y muy, muy complejo, pero por ejemplo, si tú le preguntas a tu cuerpo como cuerpo que estás percibiendo, cuerpo tal, de verdad va a empezar a cambiar tu dinámica y hasta cuando te enfermes, si tú le dices cuerpo, dime qué requieres o qué puedo hacer por ti, te vas a curar mucho más rápido. Aunque no escuches las respuestas de regreso tal cual. Sí, o sea, porque a veces no tienes la conciencia para saber o te pone el cuerno igual y no quieres saber. O sea, no, obviamente es mejor si sabes. O sea, si escuchas. si escuchas. Pero también es como tu cuerpo es súper noble. Entonces, cuando te enfermas, no es tu cuerpo diciendo, ay, ¿para qué? ¿No? Es como si tú le dices a tu cuerpo, obviamente requieres transformar eso. Si eres una persona workaholic, ¿no? Y siempre te enfermas, pues sí, obviamente tu cuerpo, por más que... Pero hay veces que con el simple hecho de que empieces esta comunicación con él y le preguntes qué necesita, te va a hacer mucho más consciente para lo que tú dices, para después entonces sí escuchar la respuesta y cambiar eso. Pero hay veces que, velo, la próxima vez que te enfermas, si hablas con tu cuerpo... Hoy mismo voy a ir a la pregunta. Con cariño, vas a ver cómo también tu cuerpo te va a mostrar qué requieres hacer o con quién requieres ir para tú transformar eso. Y obviamente si haces todo completo, sabes de que escuchas y transformas eso y además hablas con tu cuerpo, vas a vivir de una forma mucho más fácil porque tu cuerpo literal es como el vehículo tal cual en el que tu ser vive, experimenta esta realidad. Entonces hay muchas cosas. Sí, es como si estuviera tu almita tocando, diciendo, vuelta a ver por acá, ve por aquí. Y si vieras, o sea, por ejemplo, yo lo veo en sesiones, o sea, en clases, a la gente le cambia la cara, porque se liberan de tantas cosas y lo que quiere decir es que tu cuerpo tiene esta capacidad para transformarse impresionante. Si tú ves una foto mía hace 10 años a esta, te juro, no me parezco. Y es eso, porque tu cuerpo está guardando eso. Entonces, básicamente, si tú eres consciente, exacto, de qué emociones tienes, de ciertas situaciones, te va a dar mucha información el cuerpo y hablar con él es muy importante. Me encanta todo lo que dices, Haru, porque al final, cuerpo, algo de emociones, algo de pensamientos, todo te lleva, lo que llevas diciendo durante esta hora es regresar a ti, conectar contigo. Tú tienes las respuestas, aprende a escuchar, sé consciente y es cuestión de pues ponerlo en práctica para irlo masterizando, como todo, como el ejercicio, como correr. Exacto. Y Haru, momento del tazón del que ¡Qué emoción! quiero ver que te sale. Espero que te toque una muy buena. Para ti, ¿qué significa arriesgarte? ¡Uy! Esto es salir. Para mí, arriesgarme significa. No. Ya Échalo. Y Haru, quiero más. Salir de mi zona de confort y hacer lo que es desconocido para mí. Para mí, eso es el riesgo, hacerlo desconocido. Me encanta. Aparte, creo que llevamos repitiendo en este episodio de irnos a lo desconocido, ¿no? De a veces arriesgarnos para obtener diferentes resultados. Justo. Y recibir más. Y Haru, ¿qué película, podcast o libro nos puedes recomendar que hable de estos temas que hemos estado hablando el día de hoy? Sí. El que me vino ahorita, hay una autora que no sé si conozcas que se llama Byron Katie y ella tiene un trabajo que se llama The Work y su libro de Amar lo que es, me encanta porque te explica la conciencia de forma súper sencilla y pragmática y puedes hacer como su trabajo.
Tengo que decir uno. ¿No? Ese. Perfecto. Me encanta. Justo yo tomé una terapia de The Work y me pareció muy linda. Hay unas con las que conectas más y otras. No sé si esa es con las que he conectado más, pero me parece increíble ella. Me parece espectacular. Ella es muy práctica y muy sencilla. Me encanta. Haru, si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué consejo darías? Ay, les daría que se diviertan mucho más, que conecten más con su disfrute, que les encanta hacer, porque yo fui una persona súper rígida durante tanto tiempo y demasiado disciplinada, entonces yo les diría que disfruten y agreguen más energías de diversión a su vida y más gozo para que sea una experiencia más grandiosa. Me encanta, Haru, de verdad que creo que nos vamos con muchísima información, muchísimas ganas de seguir conectando con uno y saber que hay muchas formas y que no todas son para uno y que tenemos opciones. De verdad, gracias por este espacio. Compártenos tus redes, compártenos dónde pueden ver los programas que tienes. Sí, me pueden seguir en Instagram, @HaruHealing, en Spotify, Universo Sorpréndeme, y en mi página www.haruhealing.mx. Muchísimas gracias, Haru, de verdad que espectacular. Gracias a todos por escucharnos. Creo que nos llevamos muchas formas y muchas técnicas puntuales que nos pueden ayudar a empezar nosotros mismos. Entonces, gracias, Haru, de verdad. Gracias a todos por escucharnos. No olviden prender las campanitas para que les lleguen todos los episodios, todos los videos cuando salen en YouTube. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Adiós. Gracias.